Mire, compa, yo llevo casi 40 años en esto. Mi primer trabajo de velador fue en una tenería allá por el barrio de La Martinica, a mediados de los 80. La ciudad olía a piel, a cromo, a trabajo. Mis manos, ahora llenas de arrugas y manchas, crecieron con el olor. Mi papá, mi abuelo, todos fueron zapateros, gente que le daba vida a la piel. Yo, por azares del destino, acabé siendo velador. Me tocó ver cómo la industria del cuero crecía hasta el cielo, y también cómo se fue muriendo, dejando atrás un montón de cascarones vacíos. Y lo que le voy a contar pasó en el último de esos cascarones que me tocó cuidar. Mi última noche, por fin me iba a jubilar. El lugar era la vieja tenería de la colonia Las Tenerías, un mastodonte de tabique rojo y metal oxidado. Llevaba 2 años abandonado, con la promesa de que lo derrumbarían pronto para construir casas. Mi turno era de 8 de la noche a 6 de la mañana. Me quedé solo. El jefe, un hombre de negocios, me dio las gracias y se fue en su camioneta nueva. Me dijo: «Ya no más es una noche, mi amigo. Ánimo». Pero su sonrisa no me llegó al alma. Sentí una cosa en el pecho, un frío que no tenía nada que ver con la brisa de la noche. Era el mismo frío que sentí cuando mi mujer me dijo que si seguía así, acabaría solo. El mismo dolor que me persigue desde hace años. Entré y me puse a caminar. Siempre lo hacía. Una vuelta completa para ver que todo estuviera en orden. Pasillo de los curtidores, donde las tinas de pieles ahora estaban secas y rotas, con una costra de óxido en el fondo. Pasillo de los prensadores, donde las máquinas, unas bestias de metal y acero, eran ahora solo fantasmas oxidados. El silencio era total, y mi linterna, una bola de luz temblorosa, mi única compañía. El aire olía a cuero viejo, a humedad, a algo más, un olor a derrota, a un pasado que se negaba a morir. Y el silencio era lo peor. Era un silencio que te gritaba, que te decía que no estabas solo. Era el silencio de la piel muerta que había sido trabajada, pero también el de las vidas que se habían quedado atrapadas en sus paredes. De pronto, un ruido, un pum fuerte y seco, como si alguien estuviera golpeando un tambor. Me detuve y me quedé escuchando, con el pulso golpeando en mis sienes. El ruido venía de las tinas de curtir, que estaban en un nivel inferior. Mi corazón empezó a latir fuerte, pero me dije: «Es el viento, Don Chui. Es el viento que mueve un pedazo de metal». Pero sabía que no era el viento. El viento sopla, no golpea. El sonido se detuvo de golpe, dejando el silencio aún más pesado. En la oscuridad sentí una cosa, como si alguien me hubiera soplado en la nuca, y el olor a cuero mojado, a cuero que no ha sido curtido, se hizo más fuerte. Un olor a sangre y a muerte, el mismo olor que sentí el día que me dijeron lo de mi hijo. No pienses en eso, Don Chui. No pienses en eso. Ya no hay más. El primer golpe fue mi linterna parpadeando. La luz se apagó. Cuando la volví a encender, el olor a sangre y cuero mojado era insoportable. Un segundo pum sonó, y luego un tercero, como si alguien estuviera golpeando una y otra vez la misma tina. Me quedé quieto, incapaz de moverme, y en la pared de metal vi una sombra alta, delgada, que se movía, como si estuviera golpeando. La sombra se detuvo, y la luz de la luna que entraba por una ventana rota la iluminó.
No era una sombra, era un reflejo, era el reflejo de mi hijo. No, no, no pienses en eso, Don Chui. No pienses en eso. Ya no hay más. Me fui a mi caseta de vigilancia, una cosa de tabique y madera en la entrada de la tenería. Me senté y me puse a ver las fotos de mi familia que tenía en la mesa. Mi esposa, mis hijos. Me quedé mirándolas, y en una foto de mis nietos vi que el rostro de mi nieto más chico, el que se parece a mí, se movió. Parpadeó, parpadeó, y yo me quedé helado. Me tallé los ojos, y cuando los abrí, mi nieto ya no se estaba moviendo, pero la foto se había puesto al revés, y la cara de mi nieto ahora era la mía, con la sonrisa que yo tenía en la foto de mi juventud, una sonrisa que no era la mía, una sonrisa hueca, la sonrisa que tenía mi hijo, el día que se fue para los Estados Unidos, la sonrisa que me dio antes de que le dijeran que no se iba a volver a ver, el mismo vacío, el mismo dolor, y en la caseta, en el fondo, vi una cosa, un vaso de agua, el vaso que mi hijo se tomaba, y en el vaso, en el fondo, había algo, unas llaves, las llaves de la puerta principal, las llaves que mi jefe me había dado. Eran las mismas, pero no eran las mismas, eran viejas, oxidadas, como si hubieran estado ahí por años. Las agarré, y en el metal sentí una cosa, un calor, el calor de una mano que me estaba agarrando, la mano de mi hijo, y me dijo: «No te vayas, papá, te voy a extrañar». La voz se hizo más fuerte, la voz de mi hijo, la misma voz que oí en el pasillo. «Papá, ¿por qué no te quedaste conmigo?» La voz se me clavó en el pecho. Me levanté y salí de la caseta corriendo, pero la voz me seguía. «¿Por qué no me salvaste?» Me paré en el pasillo, y en el pasillo, en el fondo, vi una cosa, una sombra de una persona, una sombra que estaba parada en el escritorio. Se movió, se acercó a la pared y se quedó ahí. La linterna se apagó de nuevo, y en la oscuridad, en el espejo, vi una sombra de una persona, una sombra que estaba parada en el escritorio. Se movió, se acercó a la pared y se quedó ahí. La linterna volvió a encenderse, y en el escritorio vi una foto de mi jefe, con su esposa y sus 2 hijos. Pero en la foto, la cara de mi jefe no se veía. Era como si la hubieran borrado, como si la hubieran raspado, y el ojo de mi jefe tenía una lágrima que no era de mi jefe, era mía, por el dolor de mi hijo Eco, el mismo dolor que sentí cuando me despidieron, el mismo dolor que sentí cuando mi esposa me dijo que me fuera de la casa, el mismo dolor que sentí cuando mi hijo me dijo que no se iba a volver a ver, el mismo dolor que sentí cuando mi hijo se fue para los Estados Unidos. El mismo dolor que sentí cuando mi hijo me dijo que se iba a morir. Me quedé en la oscuridad, con el miedo, y la sombra en el espejo me seguía sonriendo. Y de pronto, la sombra se movió, se acercó a la pared y se quedó ahí. La linterna se apagó de nuevo, y en la oscuridad, en el espejo, vi una sombra de una persona, una sombra que estaba parada en el escritorio. Se movió, se acercó a la pared y se quedó ahí. La linterna volvió a encenderse, y en el escritorio vi una foto de mi jefe, con su esposa y sus 2 hijos. Pero en la foto la cara de mi jefe no se veía. Era como si la hubieran borrado, como si la hubieran raspado, y el ojo de mi jefe tenía una lágrima que no era de mi jefe, era mía, por el dolor de mi hijo, el mismo dolor que sentí cuando me despidieron, el mismo dolor que sentí cuando mi esposa me dijo que me fuera de la casa, el mismo dolor que sentí cuando mi hijo me dijo que no se iba a volver a ver, el mismo dolor que sentí cuando mi hijo se fue para los Estados Unidos, el mismo dolor que sentí cuando mi hijo me dijo que se iba a morir.